Ese libro, Reforma Energética, el poder duro y consensuado para imponerla, que trabajamos Rocío Vargas, Rocío con ese hay que decirlo porque es muy importante, con ese, y un servidor de ustedes durante muchos meses. Es un texto muy importante, considero yo, porque tiene un tema central que es el petróleo, la energía, y el significado de la entrega de esa riqueza nacional por unos irresponsables traidores a la patria que han entregado al extranjero. Ese análisis cuidadoso que hace Rocío, experta, de dos maneras, digo yo, que es lo que es importante. Yo la conocí hace tiempo en la universidad y me llamó mucho la atención. Rocío tiene la capacidad y la formación para presentar los problemas desde el punto de vista geopolítico. Y en este caso, ¿verdad?, si no entendemos la geopolítica y no sabemos la geopolítica, no entendemos nada, ¿verdad? Y deliberadamente esas acciones que son motivo de la presión de los Estados Unidos y el acuerdo antinacional de Peña con Estados Unidos, ¿verdad?, que tenemos cómo demostrarlo, que no es una invención nuestra. Este asunto viene de ahí, todo, ¿no? El petróleo y el otro tema, la seguridad. Si no tenemos esa visión geopolítica y si no estudiamos lo que pasa en Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, ¿verdad?, pues no entendemos nada de lo que pasa en México. O deliberadamente, decía yo, se oculta, ¿verdad?, la presión extranjera, la corrupción y combinación de negocios de las cúpulas panistas y priistas, ¿verdad?, no se entiende. Presentamos este libro hoy, y insisto, les agradezco su presencia, porque consideramos que es importante y urgente, ¿verdad? Urgente porque, ¿verdad?, ya Peña Nieto lanzó, después de la regañada que le da el secretario de la Defensa, que yo, si hubiera sido secretario de Gobernación, que lo fui, le hubiera corrido ese mismo día, de no ser que sabemos que está de acuerdo el secretario de la Defensa con Peña, ¿verdad?, para presionar a la sociedad mexicana, al Congreso, ¿verdad?, y decirles que es necesario que les den los instrumentos para poder seguir sirviéndonos en algo para el cual no han servido en lo absoluto. Porque 10 años después de la presencia del ejército en las calles y la tragedia humana y los matazones y las armas de grueso calibre y toda esta cuestión, el asunto está peor. Porque no han entendido, ¿verdad?, que la seguridad depende de la justicia social, ¿verdad?, y que lo que está pasando y que no lo van a detener nunca con esta visión belicista, ¿verdad?, es que el pueblo está en la pobreza creciente, ¿verdad?, pero la militarización del Estado policíaco que aquí está escrito y sustentado es una presión norteamericana también. Aquí lo demostramos, hemos tratado de no ser panfletarios, ¿no?, sino hacer, este es un trabajo académico. Han oído ustedes mis intervenciones en la tribuna de este Senado, y por eso queremos presentarlo aquí en el Poder Legislativo de México, en donde no todos somos iguales, ¿verdad? Hemos querido presentarlo aquí porque es un documento que debe ser oficial, ¿no? Es urgente, ¿verdad? Es urgente porque ya está la campaña de Peña Nieto obediente a los intereses extranjeros para darle al ejército un estatuto que le permita mantenerse en las calles y significa la militarización del país. Y es una brutal amenaza, contra todos los ciudadanos, contra cada uno de los ciudadanos de este país.
a vivir en un régimen militar, porque esa es la conveniencia que tienen los Estados Unidos en la globalización. ¿Verdad? En la globalización tienen inversiones en todo el mundo, van a tener fábricas, inversiones, ¿verdad? ¿Y quién se les va a cuidar? Pues los ejércitos integrados al Comando Norte o al Comando Sur. Es una política hemisférica. Y más allá, dice el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, ante el secretario Cienfuegos y el otro de Marina, sentaditos como si fueran soldaditos de los Estados Unidos. Aquí lo ponemos también. De manera que es urgente. ¿Verdad? Y lo que hemos hecho, lo hicimos en la cuestión educativa, lo que hemos hecho es un trabajo no para sacar los premios o para vender más libros, no. Lo que hemos hecho es un trabajo para informar al país. ¿Verdad? Entonces, su presencia aquí es una colaboración que agradecemos. ¿Verdad? Cada uno de los que estamos aquí, que estamos conscientes de por qué están aquí, necesitan trabajar. Necesitamos difundir. Necesitamos hacer que la gente entienda lo que engañan estos que han engañado al pueblo de México desde el primer día, auspiciados por los canales de televisión y la prensa, salvo excepciones, ¿verdad? Si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos, informamos y discutimos y convocamos, van a seguir inventando una historia. Dicen que Pemex va a seguir adelante. Pemex está condenado a muerte en las reformas que ellos aprobaron aquí, en este Senado. Mentiras tras mentiras. Un gobierno que engaña al pueblo es un gobierno despreciable. Necesitamos su apoyo, necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos que nos escuchen, necesitamos unas jornadas de trabajo, necesitamos salvar al país que está siendo entregado. Ayer el presidente estuvo otra vez en su Consejo Nacional de Seguridad Pública, que no ha servido para nada. Ya lanzó, los reúne a todos, los gobernadores como perritos bailarines ahí, sentados, todos al servicio de los intereses ajenos, en la ceguera más absoluta de ese Consejo de Seguridad. Y ahí dice que han avanzado mucho, no han avanzado absolutamente nada. La militarización, ya aquí está en ese discurso de ayer, para eso nos reúne, ¿verdad? Para que todos juntos obedezcan al imperio, todos juntos. ¿Verdad? De manera que por eso es urgente, hay que salirles al paso. La militarización del país es una amenaza, digo, a todos y cada uno de nosotros. La entrega de Pemex, hoy sale una nota en donde ya está Pemex rematando los tanques de almacenamiento de gasolinas porque ya entregaron todo el mercado de gasolinas al extranjero. No vamos a hacer nada. Vamos a seguir observando la entrega del país. Tenemos que salir y discutir y hablar en todos lados. Necesitamos que los mexicanos defiendan lo que es suyo frente al engaño de un gobierno espurio que engaña todos los días y una prensa y una televisión que hace el peor daño al país, los embrutece y los engaña. Muchas gracias por su presencia otra vez. Van a presentar el libro tres gentes que aprecio mucho y que son gentes de primera, batalladores, patriotas, que no hay muchos. Muchas gracias. Le pasamos la palabra al señor el doctor. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor para mí comentar sobre este libro. Este libro es una obra muy bien documentada. De hecho, se puede leer fácilmente. Quizá a lo mejor algunos que no son tan versados en las leyes y que leen esta obra que habla mucho de leyes porque tiene un enfoque legislativo, a lo mejor piensa que se puede confundir. Pero fíjense ustedes que el lenguaje es muy simple. El lenguaje que usa Bartlett y Vargas es muy simple. Se puede entender. De hecho, fíjense que
cuando leí este libro me acordé mucho de esta frase de Octavio Paz, esta frase tan famosa, que a veces uno no entiende las cosas, pero en el fondo sí las entiende, y él lo dijo claramente. Él decía: aunque no lo entiendo, lo comprendo. Ahí viene, en esencia, y yo creo que todos nosotros entendemos lo que está pasando. Este es un libro muy importante porque nos explica cómo se está cediendo legalmente a través de la reforma energética la riqueza energética nacional a compañías privadas mexicanas y transnacionales. También nos expone que es a través de una militarización del país que se facilita esa transferencia. Desde antes que se promulgara la reforma energética, muchos explicábamos que se perdía seguridad, que se perdía soberanía, que se perdía control, pero hacía falta un documento como este, un documento que nos explicara claramente cuáles son estos instrumentos legales por los cuales se va a llevar a cabo esa transferencia en todas las regiones del país. Los autores lo hacen, y lo hacen pareciera de una manera fácil, porque entienden esas leyes. Ellos señalan que se lleva a cabo una militarización del país para asegurar la expropiación de la riqueza nacional, o si somos estrictos, una legalización de una mayor militarización en el país. Los autores explican que al asegurar para los privados los recursos energéticos, también se puede perder tierra, bosques y agua. Es más, ellos se atreven a mencionar una Mexamérica que puede llevar de hecho a una balcanización del país, incluyendo parte del Golfo de México. Los autores comienzan explicando la reforma energética y luego, poco a poco, van tomando argumentos que se han usado para justificarla y los van destruyendo, como con un martillo, uno por uno, hasta desnudar la verdadera razón, que es la cesión de la riqueza nacional a las compañías privadas transnacionales y nacionales. Para lograr la desnacionalización se necesitan leyes secundarias y reglamentos para que el despojo sea legal o parezca legal, y para que el pueblo no pueda hacer nada para recuperarlos. Es más, en el libro se explican leyes, reglamentos, convenios y acuerdos que se están implantando para asegurar que el pueblo ni siquiera pueda protestar para reclamar lo que es suyo o era suyo, al grado que se tienen que violar convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a las consultas a los pueblos indígenas que poseen recursos energéticos en sus tierras. En este libro se revisan los daños de la reforma energética y nos advierte de más peligros. Aparte de listar las mentiras que se usaron por parte de los poderes ejecutivo y legislativo para que la gente aceptara la reforma energética, anuncia las nuevas disposiciones policíacas militares por parte del Estado para que sea muy difícil revertir esos cambios. Debido a que a estas alturas la población ya se ha dado cuenta que las reformas estructurales no le han traído beneficios, el gobierno ve la urgencia de implantar un Estado militar que controle el descontento y asegure a los privados las ganancias prometidas. Los autores explican la destrucción del sistema energético nacional, que en una primera etapa ya ha desmantelado a Pemex, como se comprueba estos días en la importación del 66% de la gasolina, del 54% del diésel, del 43% de la importación de gas natural y también de sus precios altos. Que se confirma estos meses en la restricción que tiene Pemex de concursar en licitaciones para explorar y explotar regiones petroleras en las que había sido el amo y señor y había invertido por décadas, inversiones que ya se cedieron a los privados de gratis, como lo explican ampliamente los autores. Ese desmantelamiento consta en su enorme endeudamiento, su gran carga fiscal, sus recortes de presupuesto durante los años 2015 y 2016 en decenas de miles de millones de pesos,
en los despidos de decenas de miles de trabajadores y en la subutilización de sus refinerías. Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan cuando el gobierno decía, no va a haber despidos en Pemex. Y por otra parte, también en el abaratamiento en las ventas de los activos petroleros del país en las licitaciones de la Ronda 1. En la privatización de esos activos que se prometió que no se venderían, que no se privatizarían, pero que se traspasan a los corporativos privados a través de mecanismos como la fibra E. En las mentiras de que no subiría el precio del gas natural, en que no subiría la luz, cuando es claro que se trató de una estafa de los poderes ejecutivo y legislativo para que se aprobara la reforma energética, sus leyes secundarias y sus reglamentos. Es claro el desmantelamiento, como lo documentan los autores, porque las asignaciones a Pemex en la Ronda 0 se están transfiriendo a contratos en los que Pemex será temporalmente el operador, pero que con el tiempo su participación de seguro desaparecerá. Se nota en que la renta petrolera que antes la disfrutaba en su totalidad el Estado, ahora se cede en gran parte a los privados. Bajo el nuevo régimen, la renta que recuperará el Estado en algunos casos quedará reducida a un 33% del valor contractual de los hidrocarburos. Apenas vimos el caso de licencias, en donde ni siquiera se está cobrando el bono a la firma que se establece claramente en las leyes. De hecho, los recursos presupuestales del gobierno de ingresos petroleros son del 13%, cuando hace algunos años era como la tercera parte o más. Ahora el pueblo tendrá que suplir el faltante del presupuesto con diversos impuestos como en la gasolina y con multas, y sufrirá los efectos de menos servicios médicos, educativos y de transporte público, como ya lo vemos en el hacinamiento en el metro, y además con una menor calidad y seguridad en ellos. Esas son las consecuencias en las que nosotros vemos día a día lo que el pueblo va a pagar por resoluciones que se han hecho aquí, en el Senado y en la Cámara de Diputados. El gobierno, como lo establecen los autores, ha abandonado su responsabilidad de rector, regulador y salvaguarda del desarrollo nacional para convertirse en un simple facilitador de los contratos, concesiones y de la bursatilización de los activos estratégicos nacionales. Se ofrecen contratos hasta para las reservas probadas. Se aseguran ganancias a las compañías petroleras hasta en la exploración y explotación del petróleo caro, como en las aguas profundas del Golfo de México, a través de la compra y renta de equipo, como bien lo ha señalado el ingeniero Francisco Garaycochea. Algunos legisladores se han manifestado en contra de la aprobación de esas piezas legislativas que aseguran el despojo de la riqueza nacional, a pesar de que están muy lejos de que se escuchen. Pero afortunadamente esos argumentos, esas intervenciones quedan, y en este libro se referencian muchas de ellas. Los autores se explican cómo para expropiarle al pueblo su riqueza se ha tenido que cambiar la Constitución, destruyendo el engranaje sólido y armónico que tenían los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que aseguraban la soberanía, la propiedad y el control de los recursos energéticos nacionales. O bien se le ha dado vuelta a la Constitución. El camino desafortunadamente ya está aprobado en México. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se le dio vueltas a la Constitución para empezar la privatización en el sector eléctrico. Los autores señalan que para el caso de la reforma energética se tuvieron lineamientos de Estados Unidos. Recuerdo, senador Bartlett, cuando usted a unos pasos de aquí le decía a sus colegas del PRI, del PAN, del PRD y a otros, con esos ademanes tan enfáticos que tiene el senador, les decía algo así como: las leyes de la reforma se diseñaron en Estados Unidos, ustedes no son tan imaginativos. Así de claro fue el senador. De hecho, Peña Nieto, cuando era candidato a la presidencia de la República, hizo compromisos que cumplió sobre una reforma energética,
por lo que los beneficiados le agradecen públicamente. El libro documenta una militarización bien definida y sólida, planeada y consensuada por los grupos de poder desde la iniciativa Mérida con Felipe Calderón. Nos aclara que la guerra contra el narco viene de instrucciones de Estados Unidos para que se protejan las propiedades de los privados para explorar, explotar, transportar y comercializar tanto dentro de México como a otros países los bienes estratégicos de los que se apropien aquí, o bien aquellos que se han transportados desde Estados Unidos al país para que después sean exportados desde, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec a algunos países asiáticos. Cada día vemos algo nuevo en esta venta de los activos de Pemex. Lo vemos en los ductos, lo vemos ahora, precisamente hoy que salen los periódicos, que se venden esta infraestructura de almacenamiento, que vemos que los privados de hecho pues van a hacer construcciones de ductos, conductos que van a llevar combustibles necesarios para el desarrollo de la nación, pero que ellos van a controlar. Para asegurar esos envíos es necesario militarizar los puertos. Esa es la lógica atrás de los cambios constitucionales para incorporar las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina. El libro documenta cómo se compromete al país a través de figuras inconstitucionales como son los memorándums de entendimiento o convenios interinstitucionales para someter al país a aventuras en el extranjero, como la conformación de cuerpos de paz para las Naciones Unidas para ser enviadas a zonas de conflicto sin tener que ser sancionadas por el Senado. Pero los autores van más allá, puesto que explican que esos acuerdos cupulares llevan a una integración de México con Estados Unidos y Canadá, en la que Estados Unidos es el del poder imperial, como una Roma de nuestros tiempos. La lucha contra el terrorismo del Homeland Security de Estados Unidos se ha impuesto a México a través de la guerra contra el narco, que ha causado la muerte de gente pobre que vive en regiones donde el narco impera, donde las asociaciones del gobierno y el narco están tan ligadas que los funcionarios de los 3 niveles del gobierno son parte de grupos delincuenciales, como lo hemos visto en el estado de Guerrero con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El terror se establece en regiones ricas en minerales, en recursos prospectivos no convencionales como el gas shell, o en lugares que son santuarios de narcos, donde pareciera que el Estado mexicano no existe. Lo hemos visto en el reciente episodio ocurrido en San Miguel Totolapa, en Guerrero, en donde un delincuente que impera en esa región secuestró a un ingeniero y un grupo de autodefensas secuestró a la madre del delincuente. En esa región dominada por el terror no existe seguridad proporcionada por gobierno alguno, y mucha de la población ha sido desplazada por la violencia, tal como está ocurriendo en zonas de guerra declarada, como en Alepo, en Siria. Bartlett y Vargas deshilan los planes del gobierno para crear zonas económicas exclusivas para despojar aún más al país de su territorio, siguiendo un esquema similar a la servidumbre temporal de hidrocarburos de la reforma energética para expropiar a los dueños de la superficie en caso de resistencia a las actividades energéticas consideradas de interés social y orden público. La ley de zonas económicas especiales contempla también esas expropiaciones con el pretexto de desarrollar zonas muy pobres, aunque los autores revelan que los desarrolladores de ellas serán los privados, que solo buscan máximas ganancias y que también el Estado renuncia a su obligación establecida en el artículo 25 constitucional de planear el desarrollo de todas las regiones del país. Los autores aseguran que en estas zonas no solamente se despojan a los campesinos e indígenas de sus propiedades, sino aseguran más la integración de México a Estados Unidos, porque si de aumentar la productividad se tratara, se procuraría una mejor educación que desarrollaría verdaderamente a la población hacia un futuro más prometedor. Los autores nos alertan de que la Cámara de Diputados
está en vías de aprobar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en la que se conceden poderes exorbitantes al Ejecutivo Federal para suspender, entre otros, los derechos humanos relativos al debido proceso y la presunción de inocencia. Esto francamente nos debe preocupar a todos. La reforma energética, la ley de zonas económicas especiales y la militarización del país son la base para una colonización o neocolonización de México. Los autores aseguran, por lo tanto, que México ya es un país ocupado o integrado a Estados Unidos con nuevas formas de ocupación. Al final, los autores reflexionan que la toma de conciencia, la responsabilidad civil y política son cruciales para enmendar el rumbo. Este libro, de seguro, será una importante referencia en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Nicolás Domínguez, un destacado profesor en la UAM Iztapalapa, que nos ha hecho el gran honor de hacer un análisis detallado del libro. Pasamos la palabra ahora al doctor Alberto Montoya, que es igualmente un experto en petróleo y en todo lo demás, que ha sido un combatiente desde el principio en estas tareas nacionalistas. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer esta invitación y agradecer la presencia de todas y de todos y cada uno de ustedes. Veo aquí muchos rostros que dan testimonio de un pueblo, de una lucha, de organizaciones, de políticos, empresarios, sociedad civil, académicos, trabajadores, todos los mexicanos que estamos preocupados y además ocupados por recuperar nuestra soberanía. Este libro que hoy se presenta en el Senado de la República es de una gran oportunidad y de una gran importancia. Es oportuno porque quiero partir en mis comentarios de la conclusión. Los mexicanos tenemos ante nuestra decisión como pueblo, políticamente, como sociedad, dos opciones: continuar en esta involución de destrucción de un proyecto histórico, de una comunidad, de un Estado-nación constituido sobre la base de más de 3.000 años de diversas culturas. 8.000 años señalan quienes destacan la invención en Mesoamérica de la agricultura y la creación de nuevas especies como el maíz, y que a lo largo de 3 siglos de pertenecer como una parte del Imperio Español en condiciones de un virreinato con un énfasis colonial en el siglo XIX, 18, 200 años de lucha por constituirnos en un Estado-nación y evidentemente luchas históricas para construir un Estado, una forma de vida, una sociedad. Todo eso está justamente en proceso de demolición. Y ese es el primer escenario en el que estamos instalados. El segundo escenario es la decisión, voluntad y capacidad de organización política para transformar las actuales estructuras de poder. Y ese me parece a mí que es un imperativo racional, es un imperativo ético, es un imperativo histórico y es un imperativo político. En ese contexto me parece que es una extraordinaria aportación la que el senador Bartlett y la doctora Rocío Vargas
nos ofrecen, porque es un aporte intelectual y es un aporte político. Una de las premisas y lecciones en la historia de México es que la irracionalidad y la injusticia de todo régimen debe ser transformado. Y ante un poder recalcitrante, el pueblo de México ha debido acudir a la Fuerza Armada ante un poder recalcitrante, incapaz de interpelación ética. Y hoy en esta coyuntura, justamente los mexicanos aprendiendo, reconociendo el extraordinario costo humano y esfuerzo que requiere esa lucha, justamente piensa y considera en su mayoría que es por la vía política, democrática, como tiene que ser transformada la estructura de poder. En esa lógica, otro de los criterios de la historia universal de la filosofía política es que es necesario convencernos con razones, que la política se honra en la medida en que se fundamentan las decisiones de lo público sobre la base de argumentos fundamentados ética y racionalmente. En ese sentido, es muy importante este aporte, porque contribuye a que entendamos cuál es la naturaleza del poder en el mundo y en México, pero en particular cómo ha venido transformando esa estructura de poder global nuestra realidad histórica. Paso al análisis de esta argumentación. El problema histórico de México hoy es, y la mayor amenaza a la existencia y a las libertades y desarrollo de México, el imperio estadounidense. Esa es la base para poder comprender por qué es que en México ocurre lo que ocurre en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la opinión pública, en la inseguridad. Todo eso es consecuencia de una estructura de poder, de un imperio estadounidense del cual y con el cual se ha pactado por parte de una oligarquía económica y política nacional. El pacto es con ellos, el pacto no es con el pueblo de México. Esta estructura de poder ha establecido un régimen político a lo largo de 30 años. En el 88, un pacto justamente, un pacto corporativo, transnacional, oligárquico, que tiene hoy vigencia y está plenamente vigente, como lo atestiguó el famoso periscope de Xóchitl Gálvez en la fiesta del licenciado Fernández de Ceballos. Es plenamente vigente. Y a eso, el asesinato de un candidato en campaña, Luis Donaldo Colosio, el que se iba a sacar a el PRI a botazos, ¿verdad?, por un expresidente de una corporación extranjera, no vinculado ni intelectual, política, ideológica, ni personalmente con la historia de México, y que posteriormente se convierte en el gran detractor de la democracia, al imponer haya sido como haya sido a Calderón. Y posteriormente la compra de la voluntad de los más limitados en sus libertades, los más pobres que con un pequeño recurso, ante la inminencia de la inseguridad, de no tener asegurado ni siquiera el alimento del día siguiente, esos, los más débiles, los más pobres, son comprados y obligados también por múltiples argucias burocrático-político-partidarias a apoyar justamente el aumento de la fuerza y las cadenas que esclavizan la libertad de esos
y de todos. Entonces, ha habido una vulneración de la democracia necesaria para imponer un régimen político y un régimen de propiedad y un capitalismo, que es un capitalismo que ha demostrado ser incapaz de crear riqueza, y también un capitalismo incapaz de generar equidad y de distribuir esa riqueza. Y son más de 3 décadas. Y es que eso está diseñado justamente así. No está diseñado este capitalismo, porque hay muchos capitalismos hoy en el mundo. Este capitalismo está diseñado con ese objetivo. Estados Unidos es una nación que está en una decadencia relativa en relación a otras economías y sociedades, en particular frente a China. China ahorra el 50% de su Producto Interno Bruto, invierte el 48% de su Producto Interno Bruto, crece a tasas superiores del 6,5% anual, tiene un superávit comercial superior a los 250,000 millones de dólares por año, y ha logrado el desarrollo de capacidades productivas extraordinarias. De los cerca de 1,000 millones de toneladas de acero que se produce en el mundo, China produce la mitad. China produce el 66% de todos los zapatos que se producen en el mundo. Produce un satélite que tiene comunicaciones basadas en sistemas fotónicos para la transmisión de señales que ni siquiera Estados Unidos o Rusia han establecido para establecer comunicaciones desencriptables en el espacio. Y Estados Unidos no puede con ese poder, con ese capitalismo de Estado, porque Estados Unidos ahorra el 19% del PIB, invierte el 20% del PIB, crece a tasas entre el 1 y el 2% del PIB, y tiene una deuda pública superior a 19 trillones de dólares, de los cuales se estima que China tiene propiedad más de 3 trillones de dólares de esa deuda pública. Estados Unidos no puede con China. Y entonces eso explica su necesidad histórica de convertir a México en su colonia económica. Una colonia que esté a su servicio. Una población con 80 pesos de salario mínimo, cuando en California son 15 dólares por hora. Una población que tiene pocos recursos y se nos obliga de manera irracional a exportar los crudos y a importar los procesados. Una población que fue creadora de una especie fundamental en la alimentación y la industria de la humanidad, y que ahora en sus productos básicos tiene que importar la mitad de sus productos básicos, teniendo al mismo tiempo 8 millones de hectáreas sin cultivar. Una población en donde la población, nosotros rescatamos la banca, más de 100,000 millones de dólares, que todavía seguimos pagando para que toda esa concesión del sistema financiero fuera entregada a inversionistas privados, que obtienen de México las mayores utilidades del mundo en proporción al tamaño de sus inversiones y operación. De forma tal que eso es lo que es el diseño imperial. Y la energía no es un sector más de la economía, es la columna vertebral, y más aún esta civilización de los hidrocarburos, que la humanidad debe de construir un sistema energético que la supere, por todos sus efectos e implicaciones, que ya son cada vez más claros y evidentes. Y sin embargo, esta estructura de poder se resiste y se mantiene, y eso es lo que explica, como bien lo señaló el senador Bartlett, y en este documento, incluso antes de que fuese presentada la iniciativa de Enrique Peña Nieto en agosto del año 2013, ya se estaba establecido con toda claridad que había la voluntad de cambiar la Constitución. Esto que ahora hemos observado de proceso de destrucción de la infraestructura energética tiene implicaciones de destrucción de toda la economía política de México, y tiene la implicación de la destrucción del poder militar. Esta política tiene como un objetivo directo la corrupción del poder militar. Esa es
la verdadera intención, el verdadero objetivo del Pentágono. No es, a sabiendas de que es imposible, cancelar el funcionamiento de la economía criminal por las extraordinarias rentabilidades de este negocio, que además se lavan en Wall Street, según los datos de Naciones Unidas, sino que además se genera una violencia directa a través de hacer llegar a México armas de asalto, fusiles de asalto, fusiles militares, directamente por agencias del gobierno estadounidense, para provocar muerte y violencia en nuestro país. El verdadero objetivo de eso es corromper el poder militar y convertir al ejército en una guardia pretoriana para el presidente de la República y en una fuerza de ocupación interna. Transformar a las fuerzas militares en policías políticos y en represores de la sociedad. Ese es un cambio de misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Subordinar las tácticas y estrategias del ejército y agencias de espionaje a la seguridad y a la justicia estadounidense. Dotarlas de un poder sobre el poder civil, al ser las verdaderas fuerzas sostén de la gobernabilidad del sistema político, exponerlas a la corrupción del dinero ilícito y dotarlas de un estatus de impunidad ajenas al control constitucional y a los mandatos de derechos humanos. Todo esto para proteger la propiedad, para proteger el funcionamiento de los mercados, las instalaciones y actividades económicas de las corporaciones transnacionales. Esto ya se ha instalado en México. En 30 años, la economía política de nuestro país indica que la suma de importaciones y exportaciones equivalen a más del 60% del Producto Interno Bruto. Y por lo tanto son actividades económicas controladas por no más de 300 empresas. Empresas que además son principalmente extranjeras. Y por lo tanto entonces se requiere un Estado en donde la voluntad soberana, el proceso de creación y distribución de la riqueza, la vida democrática, todo queda subordinado al interés de estos intereses corporativos globales. Eso ya está instalado. Y por lo tanto el desafío de los mexicanos es de enorme complejidad, de enorme magnitud. Y lo tenemos que entender en su articulación total. Aquí, en este libro, se ofrece una argumentación precisa. Uno de los requisitos de esta transformación necesaria es justamente hacerlo con un rigor intelectual y ético, como base de las decisiones políticas. Entonces, eso yo creo que es algo muy digno de apreciarse en este esfuerzo, en esta obra intelectual, porque esto requiere superar las imágenes dominantes, supone superar las argucias ideológicas que son algo que brota a borbotones y que están financiados por miles de millones de dólares que se dedican a centros de pensamiento, expertos, periodistas, pseudoperiodistas y una gran cantidad de individuos e instituciones que ahora están incluso colonizando a nuestras universidades. Y basta ver lo que ha sucedido en las universidades privadas e incluso en las universidades públicas. Entonces, esto requiere un esfuerzo de superación y crítica del conocimiento y un esfuerzo de demostración de cuál es la realidad. Esta exigencia, entonces, de racionalidad es lo que está permeando este esfuerzo. Y me parece que eso es muy digno, no solo de reconocimiento, que por supuesto es muy importante. Lo que es más importante es que se discuta, que se entienda, que se analice y que se vea por qué razón estas son conclusiones que se sustentan. Y entonces, como la gran enseñanza de la filosofía griega, que frente a la posición de los escépticos, ¿verdad?, que desde allá viene el problema de la discusión entre si es posible conocer o no conocer la verdad.
y que evidentemente la tesis prevaleciente y que demostró que es posible conocer la verdad y que la verdad existe, ¿verdad? Y que obliga, por lo tanto, a adoptar aquello que se demuestra verdadero y obliga a rechazar aquello que se demuestra falso. Este ejercicio de racionalidad, que tiene que ser el fundamento de las decisiones ético-políticas, es algo que se tiene que hacer justamente porque no podemos simple y sencillamente pretender cambiar una realidad tan compleja y tan injusta, y con estos poderes tan concentrados en ausencia de un verdadero debate nacional. Entonces, esta debe de ser, perdón, me parece una de las tareas que nos deberíamos de proponer, la discusión. Y entonces, no es cuestión de suma o mayoría de votos lo que debe hacer prevalecer qué es verdadero o qué es justo, porque ese es el clima intelectual también corrompido en el que está la posmodernidad. Como se busca eludir este debate, entonces se dice que es lo verdadero lo que diga la mayoría. ¿Qué es lo justo? Lo que diga la mayoría. Perdón. Entonces, la argumentación procede, procede desde el reconocimiento, en estas épocas de la Navidad, y un poco en la contaminación. Bien, para Estados Unidos, la primera etapa fue buscar una autosuficiencia en materia energética, pero recordemos, para Estados Unidos los alimentos son un arma política, food power. Para Estados Unidos la energía también es un arma política, oil power, o green power, o electric power. Esta dimensión del poder, de un poder imperial, en relativa decadencia frente a la emergencia de otros poderes, nos obliga a entender por qué se destruye lo que con tanto esfuerzo durante 7, 8 generaciones, décadas, construimos los mexicanos. Llama la atención que en un reciente evento político el presidente de la República haya dicho: está en peligro lo que hemos construido. Pero si no han construido nada, están destruyendo todo. Están destruyendo el poder nacional, la propiedad del Estado, están destruyendo la posibilidad de la ocupación del territorio, y se está construyendo un Estado policíaco militar para servir a intereses y corporaciones extranjeras. Ese es el contexto en el que estamos. Yo agradezco que entre tantas ocupaciones el senador se haya dado el tiempo, junto con la doctora Rocío Vargas, que también tiene proyectos académicos en los que ha venido haciendo aportaciones geopolíticas extraordinariamente importantes, porque sin ellas no se entiende, y si no se entiende no es posible decidir cuál es el camino de transformación. Nosotros como mexicanos no tenemos opción sino la de recuperar nuestra soberanía, ser libres, y eso requiere recuperar la propiedad de la nación sobre sus recursos, restablecer los organismos del Estado en materia de energía, restablecer la industrialización energética, que esa es la verdadera causa de todos los efectos, no solo de los altos precios de la gasolina, explicados
solamente y principalmente por los impuestos y no por sus costos de producción, pero la irracionalidad de que importando 600,000 barriles de gasolinas y de diésel tengamos que destinar al año o al día 50 millones de dólares, más de cerca de 15,000 millones de dólares al año que requieren divisas y que causan un efecto macroeconómico, que ya estamos viendo todos los efectos que tiene en términos de crecimiento, aumento de tasas de interés y disminución de la posibilidad de crecimiento económico. Todo esto es algo que con este aporte nos permitirá, espero, organizar una gran cruzada de discusión, de pensamiento, para que el pueblo organizado y consciente recupere con su voluntad, con su decisión y su organización social y política, el derecho que tenemos a una sociedad en donde todos seamos libres y vivamos con plena dignidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alberto Montoya su espléndida participación y pasamos ahora a darle la palabra a la doctora Rocío Vargas, coautora de este trabajo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, senador. Yo quisiera empezar agradeciendo al auditorio que nos acompaña y quisiera también agradecer públicamente el apoyo técnico que tuvimos de los colegas del PT, particularmente Laura Bolívar y César Hernández, que está con nosotros. Ellos fueron un gran apoyo para que esto pudiera realizarse. Bueno, yo quisiera, desde mi trinchera, que es el área internacional, un poco ubicar este libro, digamos, en el momento geopolítico, en la geoestrategia de los Estados Unidos, por dos razones que creo que son importantes. Uno, porque yo creo que este contexto internacional realmente está minimizado en México y estuvo totalmente ausente realmente de la comprensión de la reforma energética y está ausente inclusive de lo que sucede en México, ¿sí? Se ha sustituido, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Energía, que debería tener un área ahí de análisis internacional en materia de energía, por oportunidades de negocios. Entonces, realmente estamos carentes de toda esta visión que nos está determinando desde fuera. Y justamente también creo que parte de este interés es en esto que nosotros consideramos los determinantes más importantes, en el caso de México, que son los grandes poderes internacionales y los grandes actores internacionales. A diferencia de otros colegas que están inclusive dentro de esta misma lucha y que se dicen también gente de izquierda, que consideran que básicamente el origen de esto es nacional, lo atribuyen a las virtudes y bondades de nuestro jefe del Ejecutivo y realmente si consideran que hay un factor internacional está muy minimizado. Yo quiero decirles que nosotros estamos conscientes de la responsabilidad nacional, sobre todo del presidente de México, en todo esto que sucede. Sin embargo, consideramos que tampoco sus méritos son tantos como para llevar la autoría única y tener el poder suficiente para generar un cambio de la trascendencia que está teniendo la reforma energética en México. Entonces, los invito a ir un poco al plano internacional y empezar un poco señalando el momento de Estados Unidos con la revolución energética. ¿Qué significa esto para Estados Unidos y qué significa para México? Como bien lo señaló el doctor Alberto Montoya, Estados Unidos realmente está en una lucha de poder relativo con potencias del tamaño de China, de Rusia, de la India, de los BRICS, y entonces está utilizando la energía justamente para reposicionarse internacionalmente. Y esto lo hace a partir justamente de lo que se llama la revolución energética, este desarrollo tecnológico que se llama fracking y que está produciendo una cantidad, el año pasado fue de casi 10 millones de barriles diarios. Entonces, esto realmente está siendo tomado por los Estados Unidos
como el poder justamente para mover los hilos internacionales. Les voy a decir que esto no es poca cosa, sobre todo considerando que los Estados Unidos tienen el poder financiero. Y esto es porque una vez que aumenta la producción, tiene la posibilidad de influir en los precios internacionales, sobre todo con esos volúmenes de producción de 10 millones de barriles diarios y esa posibilidad de capacidad financiera, porque en realidad los hilos fundamentales del sistema financiero son movidos en los Estados Unidos, inclusive la Citi de Reino Unido pues tiene su casa matriz en los Estados Unidos. Entonces esta es la posibilidad de manejar con poder el mercado petrolero internacional. Y de alguna manera nosotros ya tuvimos una repercusión, ¿verdad?, desde 2014 con esta caída de los precios, en donde pues la participación de los Estados Unidos quedó minimizada y la responsabilidad más bien fue dirigida hacia el Medio Oriente y la OPEP. Entonces esto, bueno, puede ser un elemento de poder muy fuerte. Pero aparte, esta capacidad que tiene el desarrollo tecnológico del fracking, de la tecnología del fracking, pues le permite reposicionarse, ¿verdad?, con sus empresas internacionalmente, cabildear por la apertura de otros sectores energéticos y colocar, como les digo, a sus empresas, tiene la posibilidad de mover los flujos comerciales internacionales a partir, por ejemplo, de la transformación del gas en el gas natural licuado. Entonces, es un poco como su política exterior, esto le permite tener una cobertura mundial. Ahora bien, nosotros, como parte de este proyecto de integración energética con América del Norte, somos parte para ellos de este proyecto. Y esto sucede justamente a través de la posibilidad de aumentar la oferta global de América del Norte, es decir, la de Canadá y la de México, junto con los Estados Unidos, con este proyecto que se llama Norteamérica, ¿sí?, que no tiene ya divisiones jurídicas y mucho menos una connotación de soberanía muy clara. Entonces, este es el proyecto de Estados Unidos, significa aumentar la oferta global, llegar a los niveles de Arabia Saudita, de Rusia, competir con ellos y tener el poder fundamental para mover los hilos del mercado petrolero internacional. En este caso, la reforma energética, cuyo objetivo es maximizar la producción petrolera, aunque no es lo único, colaboraría de alguna manera con este proyecto de los Estados Unidos, ¿no?, de independencia energética. En el caso de la reforma energética es muy claro que están todas las formas de energía, todas las fuentes de energía con el objetivo de su maximización. En el caso de Estados Unidos es un objetivo, ha sido un histórico objetivo, añejo objetivo, alcanzar la independencia energética. Con esto realmente se piensa lograr. El presidente Obama pues ya ha proyectado que este objetivo podría ser alcanzado en el 2030, aunque finalmente lo consideramos como un proyecto político que más bien buscaría la posibilidad de reposicionar internacionalmente a muchas de sus empresas. Entonces, en realidad, el proyecto de integración energética de los Estados Unidos es reposicionar a sus empresas en territorio mexicano, en todas las formas de energía, controlando, accediendo a reservas petroleras, accediendo a infraestructura, accediendo a toda la cadena de producción, ¿verdad?, de la industria de hidrocarburos, al sector eléctrico, ¿verdad?, y a mercados, que no es poco importante. Esto es parte del proyecto de integración de América del Norte. Así entra la reforma energética. Entonces, esto es realmente lo que nos está determinando detrás. Ahora bien, ¿por qué hay este interés, digamos, de entrar, de acceder a los recursos y reservas nacionales? Esto tiene también que ver con el momento de madurez geológica de la industria petrolera internacional, sobre todo en los países desarrollados. Y concretamente, por ejemplo, el caso del Mar del Norte. Ellos tienen ya una situación de declinación productiva muy clara, ¿no? Hay problemas de seguridad energética, fundamentalmente en Europa, que de alguna manera tienen que ser resueltos.
A nivel de empresas, las transnacionales controlan muy pocas, digamos, comparativamente con lo que controlan los países productores de la OPEP, muy pocas reservas internacionales. Entonces, es su interés realmente acceder a esas reservas, porque además tienen la posibilidad ahorita de emplear estos procesos de financiarización, es decir, vincularlas a la cuestión financiera, a la cuestión especulativa y obtener grandes ganancias. Entonces, estos actores realmente están cabildeando, digamos, a nivel de los organismos internacionales, la OSDE, toda la institucionalidad internacional, por justamente presionar a los procesos de apertura, como el que nosotros tuvimos con la reforma energética. Entonces, esto en realidad no es poca cosa. Las estrategias, digamos, internacionales de estos países tienen también una serie de elementos que es interesante conocer, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del terrorismo, como parte de estas geoestrategias, ¿no? En realidad, ahora el terrorismo se ha convertido en la alternativa a la militarización. Es decir, se utiliza el terrorismo como el argumento, ¿verdad?, para militarizar, para ocupar territorios, para balcanizar zonas, para controlar regiones, infraestructura, países, tirar presidentes, ¿no? Entonces, bueno, detrás del terrorismo van las armadas, fuerzas militares, pero el terrorismo es parte de estas estrategias. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque en México realmente creo que nos hemos creído un poco este cuento del narco, de la criminalidad, cuando en realidad son funcionales, sobre todo para los objetivos de transnacionalización, ¿sí? Van juntos. Entonces, esta cuestión internacional sí es importante señalar estos momentos, porque justamente son las geoestrategias de los países más poderosos. En el caso de la relación México-Estados Unidos, realmente no tenemos una idea muy clara de cómo analizar la geopolítica, porque no tenemos una doctrina geopolítica como la tienen otros países, Alemania, Brasil, por ejemplo, ¿no? La hemos sustituido por este concepto neoliberal de la integración energética, que en realidad es un concepto de mercado, que no nos hace ver la cuestión del poder, de las asimetrías, ¿verdad?, de la subordinación, se sustituye por los grandes negocios. Pero resulta realmente que este es el proyecto geopolítico de los Estados Unidos y tiene mucho que ver con la vecindad geográfica. En realidad, la cuestión geopolítica más importante para México es su vecindad con Estados Unidos. Sin embargo, no la tenemos comprendida de esa manera, ¿no? Y hoy día lo que vemos inclusive no solamente es una ignorancia de la historia, ¿no? Realmente es una ignorancia de cuáles son todos los elementos de poder que se ejercen a través de este proyecto de integración, ¿no? En esto es muy claro que hay una asimetría enorme entre México y Estados Unidos, y aquí, por ejemplo, digamos, utilizando este mismo concepto de integración, los países poderosos integran, los países menos poderosos como nosotros son integrados, y esto es justamente lo que caracteriza esta relación, este vínculo, ¿no? En esto, por ejemplo, yo creo que, como ya mencionaba el doctor Domínguez, nosotros en el libro tenemos algunos elementos actuales de cómo analizar esta cuestión vinculada a la geografía, al territorio, a la propiedad. Y esto, por ejemplo, está en las propuestas de los congresistas de los Estados Unidos. Hubo una propuesta de modificar el nombre del Golfo de México y cambiarlo al Golfo de América, ¿no? Entonces, bueno, y está esto que se mencionaba de Mexamérica como la posibilidad de unir la parte de la frontera norte de México con el sur de los Estados Unidos. Estos imaginarios en realidad son elementos en donde los países van caminando, ¿no? Y hay muchos ejemplos históricos, por ejemplo el caso de Brasil, cuyo imaginario en los 60 pues lo llevó después a convertirse en una potencia imperial en Sudamérica. Otros elementos que yo creo que son pertinentes y actuales son, por ejemplo, la cuestión de la frontera con la importancia de los proyectos energéticos que hay entre México y Estados Unidos, proyectos bajo la modalidad de públicos y privados,
en donde está la idea de que 300 kilómetros abajo de la frontera hacia México están ubicados este tipo de proyectos y solamente 100 kilómetros hacia arriba del lado del territorio norteamericano estarían estos proyectos. En ese sentido, la frontera norte de México se vuelve un lugar fundamental en este proceso de integración, ¿sí? Pero aparte está la cuestión, como mencionaba el senador Bartlett, de convertir, digamos, la infraestructura mexicana en materia de electricidad como una correa de transmisión para las empresas norteamericanas, para Centroamérica y ulteriormente en Centroamérica, porque este es un proyecto con objetivos hemisféricos. Podemos también mencionar esto que ya de alguna manera en el video nos estaba comentando el senador Bartlett, de la participación de la ex candidata demócrata, la señora Hillary Clinton, en la reforma energética, ¿sí? Wikileaks se encargó de sacar toda esta información, ¿verdad? Pero nosotros tenemos evidencias muy claras de información posterior de la participación de uno de sus integrantes en el Departamento de Estado cuando ella era la jefa del Departamento de Estado, el señor Carlos Pascual, en donde pues realmente ha estado cabildeando, dando línea de la reforma energética, sobre todo en lo que se refiere a las licitaciones que ha estado haciendo México, y en esto encontramos un documento que pues realmente tiene una línea sobre los tiempos que deberían considerarse, la extensión de los bloques, que después nosotros vimos que son parte del plan quinquenal de la Secretaría de Energía. Entonces, en ese sentido, realmente constatamos la injerencia directa, ¿sí?, de la participación norteamericana en este diseño de esta reforma, ¿sí? Bueno, si bien la cuestión, digamos, de la geografía es importante en el caso de la frontera norte, pues nosotros consideramos que en realidad la reforma es la oportunidad justamente a partir de la modificación del artículo 27, aunque no únicamente, justamente de la apropiación de terrenos y territorios, recursos, reservas, ¿sí?, justamente con todos estos cambios constitucionales que se dan, y sobre todo a partir de dar prioridad a los proyectos energéticos por encima de otro tipo de actividades y por encima de otro tipo de intereses, inclusive individuales. Es decir, el sector energético, bajo, digamos, el manto jurídico de la reforma energética, se convierte en estratégico. Y en esto estratégico básicamente quiere decir protección a los inversionistas, sobre todo extranjeros. Es decir, no es esto estratégico que yo les explico de la cuestión internacional del petróleo, de la escasez del petróleo, de la importancia para la sobrevivencia de la humanidad del petróleo y la energía. No, en realidad aquí hay una connotación de protección a la inversión extranjera sobre todo. Entonces se hace prevalecer, digamos, el carácter estratégico bajo el concepto de ocupaciones temporales, la construcción de servidumbres administrativas que pueden llevar justamente a las expropiaciones de terrenos y territorios. Y en esto fundamentalmente estarían comunidades, ejidos, pueblos indígenas, bienes comunes. O sea, el riesgo es enorme. Y otra cuestión que nosotros hemos visto es justamente cómo todo este marco legal que inició con la reforma energética pues ha ido permeando otros espacios y otras actividades justamente con este tipo de características, como bien lo señalaba el doctor Montoya, con las zonas económicas especiales. Entonces va permeando todo digamos, la actividad, todo el territorio nacional, y esto pues en realidad sería, digamos, el proyecto geopolítico más importante, ya ni siquiera se quedaría en la frontera, porque estos grandes corporativos, al ocupar terrenos y territorios, en realidad pues tienen la posibilidad de administrarlos, tener este marco de seguridad, ¿verdad?, policíaco-militar, que justamente está compasando toda esta serie de leyes, ¿verdad?, de modificaciones, justamente para garantizar la prevalencia de los intereses transnacionales, inclusive garantizar la cuestión de la infraestructura,
por ejemplo, como es el caso de esta ley en materia de hidrocarburos, de delitos penal sobre delitos de hidrocarburos, ¿verdad? Que antes en realidad pues no nos preocupaba tanto todas las ordeñas a Pemex, pero en realidad ahora puede cualquiera que se atreva tener la connotación de un terrorista o ser acusado de sabotaje, ¿no? O sea, lo cual son conceptos bastante duros, ¿no? Digamos, contra los mexicanos, por supuesto, ¿no? Entonces, en esto hay otro elemento, porque aquí estamos viendo en realidad el ejercicio de dos poderes, ¿no? El poder duro, el poder que viene, digamos, con todas estas leyes, que tiene una fuerte connotación en materia de seguridad y que está derivando en un control policíaco militar. Pero también está el poder suave, que desde mi punto de vista históricamente fue el más importante que se ejerció sobre México. Y esto ha sido funcional. Y en el libro, de alguna manera, nosotros hemos desarrollado esta parte, digamos, del poder suave, la cuestión del consenso, y nosotros consideramos que en realidad la efectividad del ejercicio del poder de los Estados Unidos sobre México es el ejercicio del poder estructural, es decir, aquel poder que se da de dominio sobre el sistema de producción, el sistema crediticio, el sistema financiero y el sistema de seguridad. En esto quisiera destacar la efectividad de esta americanización de las élites mexicanas, esta convergencia de las oligarquías mexicanas con las élites norteamericanas, que son justamente las que vemos que están haciendo grandes inversiones, construyendo los gasoductos en la frontera norte de México, participando en las rondas de licitación, aunque pues es evidente que las élites mexicanas, más bien muchas se han tenido que improvisar, estos grupos mexicanos pues han tenido que participar sin realmente ser especialistas o estar involucrados en el negocio de la energía. Pero esto ha sido parte del éxito, ¿sí? Esta convergencia de élites. Otro elemento también actual es esto que se llama de las puertas revolventes, que quiere decir hacer a nuestros funcionarios, exdirectores de Pemex, exsecretarios de Estado y expresidentes partes de los consejos de administración de los grandes corporativos transnacionales. Y solamente les voy a dar el nombre, aunque hay muchos, del señor Felipe Calderón en una empresa transnacional del sector eléctrico. Hoy día es muy claro que el asunto está yendo más por el lado de la cuestión de la seguridad, a partir de esta convergencia de cuerpos de seguridad, Marina Armada en el Comando Norte, a través de toda esta estrategia de seguridad que viene muy fuerte, a partir de 2001 con el señor Bush, ¿verdad? Que es toda esta integración militar que tiene México y que está en total alineamiento con los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, sí, a través del Comando Norte. Y que, como bien nos lo señaló, en un futuro vamos a estar activamente participando en todas estas estrategias, guerras, ocupaciones de los Estados Unidos, así como vamos, aunque empezamos por los cascos azules. Bueno, entonces, quisiera un poco terminar aludiendo a esto que nos comentaban los compañeros, de que estamos entrando, digamos, en toda la jerga liberal que nos están imponiendo para entender la aplicación de la reforma energética, ¿no? En donde uno oye al señor Peña Nieto con mucho gusto de que por fin tenemos el mercado en México, por fin vamos a desmonopolizar a Pemex, ¿verdad? Estamos imponiendo la competencia, qué bueno que se va a liberalizar el mercado de las gasolinas, una serie de conceptos, de afirmaciones que en realidad no tienen sustento, o no me parece inclusive que quien las esté diciendo esté totalmente consciente o en conocimiento de lo que está planteando. En primer lugar, quisiera decirles que desde nuestro punto de vista, la cuestión del mercado, por ejemplo, en el caso de las reservas petroleras, en el caso de las licitaciones, en realidad es la oportunidad de la transferencia de los recursos del país hacia el sector privado y sobre todo el sector privado transnacional. Es decir, estamos aquí haciendo un mercado de lo que no existe,
trayendo participantes, sobre todo foráneos, estamos privatizando, entregando infraestructura crítica, estamos entregando mercados, estamos entregando toda la cadena de valor de la industria petrolera y eléctrica, en una idea de introducir competencia, ¿sí? Cuando en muchos casos, pues en realidad tienen una razón monopólica, por ejemplo, un ducto, ¿verdad? No va a haber un montón de ductos con los que puedan competir, pero la manera en que se organiza el mercado es abriendo el acceso a terceros. Es decir, yo te presto mi ducto para que tú lo utilices. En la cuestión de las gasolinas, los muchos de que queremos ver del mercado no existen. Entonces vamos a crear regiones ahí a que compitan. Regiones sin infraestructura suficiente y en donde lo que podemos esperar, a lo mejor, además del alto precio, a lo mejor es una situación realmente de abasto o de seguridad energética, ¿sí? En esto que yo les comentaba, de que, bueno, hay locutores que orgullosamente estaban hablando de que por fin que se liberaliza el mercado de las gasolinas, pues ya ahí salió, se dispara 22.5% el precio de las gasolinas en 2017. Esto es el mercado. En realidad no hay conciencia de que nunca realmente se iba a bajar el precio. Esto fue un argumento político, sobre todo del jefe del Ejecutivo, ¿verdad? Pero aquí no hay conciencia que liberalización no quiere decir bajo precio, pero más bien a donde nos encaminamos es a problemas energéticos, de seguridad energética, y con esto no solamente estoy hablando de confiabilidad, disponibilidad, sino también de precios económicos. Hay una serie de conceptos también equivocados porque nos dicen que ahora vamos a empezar a tener que atender a los costos de producción, que en realidad es otro manejo artificial, porque si uno entendiera esto, por ejemplo, no entendería por qué Estados Unidos está vendiendo tan barato su gas, ¿verdad? Está a 3.5 millones de dólares el BTU, cuando el costo de producción total es de 65, 70 dólares el barril. Entonces, la gente no entiende, realmente son discursos, no hay realmente análisis serios desde mi punto de vista, y más bien es un proyecto ideológico que va a traer muchas implicaciones ante una infraestructura insuficiente, una realidad distinta y un olvido de la historia de realmente cómo funciona este sector en México. Quisiera terminar un poco aludiendo a lo que me preocupa un poquito de lo que va a pasar, y esto tiene que ver con un ámbito más amplio. Es muy claro ahorita que pues después de que leímos sobre la designación posible del señor Rex Tillerson, vicepresidente de ExxonMobil, ¿verdad?, como para candidato al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tendría que ser ratificado por el Congreso, es decir, no es un hecho. En realidad, pues la idea es que la cuestión petrolera, la cuestión energética va a ser un tema fundamental para los Estados Unidos. Con México, la agenda energética es prioritaria y se va a volver el tema más importante de la agenda bilateral. Aquí la cuestión que me preocupa en todo este escenario internacional es que la amistad con Tillerson pasa por la relación con Rusia, los intereses de ExxonMobil en reservas rusas, en proyectos con Rosneft, en la relación con el señor Vladimir Putin. Todo apunta a que el enemigo histórico de los Estados Unidos va a dejar de ser. Es decir, los rusos se les va a quitar esa connotación del enemigo, ¿verdad? Pero aquí lo preocupante es que ese concepto del enemigo externo tiene una utilidad para los Estados Unidos. Se sustituye ahora ese enemigo externo por el chivo expiatorio, ¿sí? O sea, no le doy la característica del enemigo externo a lo que se sustituye porque no tenemos ese estatus de ser un enemigo de Estados Unidos. Pero sí, estamos siendo ya el objeto de la visión de todos los problemas de Estados Unidos con la migración, el crimen, las empresas que buscan, que salen de los Estados Unidos, la fuga de empleos, el Telecán. Esto sí me parece preocupante, ¿sí? Pero quisiera suscribirlo en el contexto justamente de esto que yo les digo. La gran relación, ¿verdad? La agenda bilateral, los cabilderos que siguen ahorita en Washington avanzando a esta agenda energética, y entonces pues yo quisiera que, pues, si me ayudan a entender,
si nosotros en realidad somos amigos, colegas, vasallos o somos el chivo expiatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias otra vez. Fíjense que esta reunión con ustedes es muy especial. Primero, están aquí. Ya la ciudad está desierta y aquí están. Y segundo, hasta ahorita se empiezan a ir, ya que terminó, ¿no? Generalmente estas reuniones, cuando son largas, porque hemos hablado largo, ¿verdad? Porque queríamos informar en esta reunión, ¿verdad? En lugar de que se fuera vaciando, se fue engrosando en el curso de esta hora y pico, ¿verdad? Eso habla muy bien de ustedes. Quiero agradecer a Luis Bravo y a su equipo que nos ayudaron con una gran rapidez a organizar esta reunión en unos cuantos días, y a quienes vinieron de Puebla también. Hay una cierta relación con Puebla que siempre nos es útil, ¿verdad? Y finalmente les quiero decir que les vamos a hacer un regalo de Navidad, una amarga Navidad, gracias a Peña Nieto y su oligarquía. Pero no es una cuestión para que se diviertan, ¿no? Nos vamos a regalar el libro hasta donde alcance, y ese libro va a estar en internet, ¿no? Porque vamos a llegar a todos lados. No necesitamos editores, ¿no? Necesitamos a gente como ustedes. Lean el libro, ¿no? Y difundan las ideas, defiendan este país, es su responsabilidad, porque luego pensamos que la responsabilidad es de quién, ¿no? Los responsables son traidores de la patria. Los únicos responsables reales son los ciudadanos de este país. De manera que usen bien su regalito, lean y trabajen, trabajen. No es gratis. Seamos responsables todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias.